Agradezco la invitación a participar en esta gastrotrilogía por parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de los coordinadores del curso. Y en los próximos minutos, que espero sean menos de 20 para ahorrar un poco de tiempo, vamos a tratar de contestar esta pregunta que nos hacen los coordinadores. La diarrea aguda indudablemente es una enfermedad frecuente, es una de las entidades que a todos niveles el médico ve con frecuencia y principalmente en países como el nuestro, países en vías de desarrollo, donde todavía hay muchas zonas de insalubridad, de marginación, en donde es más fácil adquirir este tipo de problemas. Curiosamente, así como decía la doctora que abrió el módulo, la información bibliográfica no es mucha, y pensando por qué no es mucha, pues en un momento les voy a decir por qué a veces no encuentro mucha información en relación con diarrea aguda. De algunos aspectos epidemiológicos que por ahí encontré, en algunos estudios que se han hecho en México, se considera que en edad pediátrica la población puede presentar hasta 4 episodios de diarrea por año, y esto disminuye hacia la adolescencia y la edad adulta. Reportes en Estados Unidos consideran que de los 31 patógenos principales causan anualmente 9.4 millones de episodios de diarrea aguda, con motivo de 55.900 hospitalizaciones al año y una mortandad nada despreciable, y hasta 4 a 17 millones de diarrea del viajero por año. La diarrea del viajero evidentemente es más frecuente que se vea en gentes que viajan de países desarrollados a países en vías de desarrollo. En Canadá y Europa se ha reportado que pueden existir de 0.1 a 3.5 episodios de diarrea por año, y en estimaciones de la UNICEF, la Organización Mundial de Gastroenterología y la Organización Mundial de la Salud, se ha considerado que pueden existir hasta 2.000 millones de casos a nivel mundial. La gastroenteritis infecciosa indudablemente en países como el nuestro es la causa más frecuente de diarrea aguda. Aquí yo no voy a tocar en esta revisión obviamente nada en relación con el VIH, que ya se abordó, ni con Clostridium, que es un motivo de una conferencia magistral mañana. Es un motivo frecuente de consulta, ya les comentaba, prácticamente a todos niveles, incluso a nivel de la práctica del médico de primer contacto. Obviamente los costos son altos para los sistemas nacionales de salud, y muchas veces esto se incrementa por un mal manejo que se hace de este tipo de problemas. La etiología y formas de presentación, como vamos a ver más adelante, son variadas. Y algo muy importante en episodios de diarrea aguda es que hay que tener especial vigilancia o principal atención en los extremos de la vida, ya que sabemos que niños menores de 4 años y en adultos mayores de 70 los cuadros pueden conllevar mayor morbo y mortalidad. Y el último párrafo es lo que explica probablemente por qué no hay mucha información, porque en muchos casos, en algunos lugares se considera que más del 50-60% de los episodios de diarrea aguda, por el tipo de agente etiológico, se curan con y a pesar del médico. ¿Cómo vamos a definir diarrea aguda? Bueno, pues muy fácil, es el aumento en la frecuencia, habitualmente más de 3 evacuaciones en 24 horas, con disminución en la consistencia, evacuaciones líquidas o semilíquidas, y con una duración menor de 14 días. Con frecuencia en los periodos o en los cuadros clínicos de una diarrea aguda, pues va a haber síntomas acompañantes a otros niveles del tracto digestivo. La vía de contaminación, como ya también se ha comentado en las parasitosis, lo más habitual es que sea fecal oral. Aquí nada más enumero algunos de los gérmenes que se reportan con más frecuencia como causantes de diarrea aguda. Los más frecuentes indudablemente son los bacterianos y los virales, los parásitos ya se tocaron. Y es muy importante fundamentalmente poner atención probablemente en los 4 o 5 que están arriba desde el punto de vista de etiologías bacterianas,
y desde luego las etiologías virales. Se considera que las etiologías viral y algunas bacterias o enterotoxinas de bacterias son la causa más frecuente de los cuadros de diarrea aguda. Desde el punto de vista clínico, en estos pacientes el abordaje inicial es fundamental, porque el abordaje inicial es el que nos va a permitir, incluso en algunos casos, poder más o menos predecir cuál puede ser el agente etiológico y de esta manera definir un mejor abordaje terapéutico. Es muy importante en los pacientes con diarrea aguda preguntar antecedentes sobre viajes recientes o inmediatos a zonas de riesgo, el tipo de alimentación, la ingestión de alimentos o agua potencialmente contaminados, o incluso hay veces que vemos pacientes que vienen de alguna fábrica, de algún lugar donde hubo algún brote colectivo, brote epidémico. Bueno, pues en esos casos es a veces también un poco más sencillo inferir un diagnóstico. Las manifestaciones clínicas, pues evidentemente es muy importante evaluar cómo es la diarrea, las características, el número de evacuaciones al día, los síntomas gastrointestinales acompañantes. En casos graves, pues obviamente buscar o evaluar los datos hemodinámicos, deshidratación, oliguria, hipotensión. La presencia de fiebre es muy importante también en estos casos, y también hay que evaluar manifestaciones de otras enfermedades. A veces el paciente llega diciendo que tiene una infección o pensamos que tiene una infección, y hay que recordar que hay muchas otras causas de diarrea aguda que no son infecciosas y que también en algunos casos hay que valorar. Incluso la ingesta de fármacos, antidiarreicos, otros medicamentos, colchicina, etcétera, que pueden ser causantes de diarrea. Desde el punto de vista de las gastroenteritis infecciosas, les comentaba que una de las ventajas que tiene esta patología por el tipo de gérmenes que habitualmente la producen es que se puede llegar a resolver dentro de las primeras 48 o 72 horas. Aunque no se haga nada, el paciente y el organismo son sabios, el mismo paciente empieza con diarrea, empieza con sed, empieza a tomar agua y solitos realizan el tratamiento de la enfermedad, a veces ni siquiera consultan al médico. Los métodos diagnósticos habituales, ya cuando el paciente llega a la consulta, no son indispensables en todos los casos. Esto hay que evaluarlo siempre muy bien. Primero, porque el riesgo es de que hagamos muchos estudios y no salgan positivos, aun cuando el paciente pueda tener alguna relación o asociación con algún agente infeccioso. Entonces, en casos leves, lo más recomendable es no realizar estudios, evaluarlos bien, ver cómo está su estado general, y muchas veces no requieren de estudios iniciales. Indudablemente que aquellos casos que llegan con un cuadro agudo intenso, que tienen fiebre, que tienen diarrea con sangre, con moco, en donde ya sospechamos que la etiología pueda ser un agente enteroinvasivo, las cosas cambian, porque estos casos sí hay que vigilarlos y muy probablemente en ellos sí realizar estudios de manera temprana. Los estudios que se han recomendado en pacientes que tienen cuadros más persistentes ya de 48, 72 horas o en donde se sospecha que pueda haber un agente etiológico que pueda ser susceptible de encontrarse o inferirse por estudios de laboratorio, pues son los estudios de leucocitos, la búsqueda de leucocitos en heces o de lactoferrina, que es más sensible para diagnóstico, principalmente en casos en que se pueda sospechar la infección por algún agente enteroinvasivo. Las tinciones no son de mucha utilidad, aunque todavía por ahí en algunos lados se utilizan o los utilizamos como guía, entre comillas, para tratar de evaluar en algún caso la necesidad de algún antibiótico. Los coprocultivos también en etapa temprana no son de mucha utilidad. Y hay otras pruebas que son más complejas, menos disponibles, como la microscopía electrónica para detección de agentes virales. Y más recientemente están apareciendo pruebas para detección de antígenos específicos para múltiples gérmenes, que evidentemente cuando puedan ser disponibles y de menor costo, pues pueden ser una ayuda en muchos casos de diarrea aguda infecciosa. La mayoría, como les decía, son costosos, poco disponibles y tardados, y a veces cuando uno los pide ya el paciente ya se curó una vez que le llegan los resultados. Desde el punto de vista terapéutico,
la base del tratamiento en una etapa inicial en todo paciente con diarrea aguda es la hidratación. Antes de pensar en otras cosas, al paciente hay que hidratarlo, y en casos leves a moderados, cuando el paciente no está vomitando y tolera la vía oral, pues lo ideal es la hidratación oral. Para esto tenemos en prácticamente todo el mundo disponibles soluciones balanceadas para una hidratación óptima, de preferencia niños, jóvenes y adultos con cuadros leves, pues debe elegirse esta vía de hidratación. Y la hidratación intravenosa, pues obviamente quedará restringida para aquellos casos con cuadros de diarrea tipo coleriforme, con manifestaciones de descompensación hemodinámica, con intolerancia a la vía oral, vómito, etcétera, en donde se requiera la hidratación parenteral. La pregunta específica de esta plática era la utilidad de los antibióticos. Ya con lo que repasamos así brevemente de las etiologías, de la forma de presentación y las características, lo primero es hidratar al paciente. El uso de antibióticos, que desafortunadamente en muchos casos se hace desde que el paciente llega a la primera consulta, porque muchas veces el paciente va a las farmacias de similares, a las farmacias del ahorro, llegan con el médico de guardia en turno, y lo que hace el médico es prescribir la receta con el anticolinérgico, el antidiarreico y el antibiótico de la elección, y muchas veces el paciente ya nos llega a los especialistas habiendo sido tratados y ya no sabemos si lo que estamos viendo es una diarrea por los antibióticos que recibió o es persistencia de un cuadro agudo que a lo mejor si no le dan antibióticos se le hubiera resuelto al paciente. Entonces el uso empírico no está justificado de manera rutinaria y eso es muy importante. Lo principal es evaluar bien al paciente, hidratarlo y de acuerdo a los antecedentes, a las características de las evacuaciones y eso, ya decidir si el paciente va a requerir estudio y si se justifica en algún caso iniciar un antibiótico. Hay que recordar, como les decía, que los antibióticos no están exentos de reacciones adversas, incluso la misma diarrea, y pueden ser útiles cuando ya el paciente lleva más de 48 horas con un cuadro donde hay fiebre persistente, donde hay evacuaciones abundantes, donde hay moco, donde hay sangre y donde el deterioro del enfermo pues nos lleva a tomar una decisión que puede en ese momento justificar el iniciar un antibiótico. ¿Cuáles son los casos y los tipos de tratamiento que sí se justifica el uso de antibióticos de manera temprana? Bueno, donde está bien definido es en la diarrea del viajero, y esto por muchas circunstancias. Primero, porque se sabe que estos son agentes bacterianos más o menos específicos los que causan este problema. Y segundo, porque el que anda de viaje, pues lo que menos quiere es pasársela en el hotel guardado o pasar más días en el lugar donde tenía que viajar o regresar, etcétera. Entonces, para tratar de mejorar rápidamente estos cuadros y abreviar la convalecencia de los pacientes, sí se recomienda el uso de antibióticos. Cuando se sospecha que es Escherichia coli enterotoxiquénica, el tratamiento que se debe hacer es con fluorquinolona, ya sea ciprofloxacina o levofloxacina, la dosis que ven ahí. En algunos países, en Oriente, en Asia, el Campylobacter llega a ser causa más frecuente de este tipo de cuadros en los viajeros y se recomienda la acitromicina. La Shigella, que es otro de los agentes potencialmente causantes de este tipo de cuadros, también se debe manejar con acitromicina. La E. coli diarreogénica se puede manejar con acitromicina a dosis de 500 miligramos, 2-3 días. Y también en estos casos ha demostrado utilidad el uso de rifaximina 200 miligramos 3 veces al día por 3 o 4 días. En Shigella disenteria el manejo debe hacerse con acitromicina. Aquí sí se recomienda en estos casos que el tratamiento se prolongue hasta 5 días. Y ya se mencionó el manejo de la entamoeba histolítica y la yardia, que cuando llegan a ser causa de diarrea aguda pues requieren obviamente de manejo específico. Ciclospora y zoospora deben manejarse con sulfalmectozazol trimetoprim
y el Vibrio cholera con doxiciclina 300 miligramos a dosis única. Esos agentes y en ese tipo de diarreas agudas que muchas veces puede uno inferir, ustedes saben que la diarrea del cólera pues es muy característica, entonces a veces la pura evaluación inicial, la pura evaluación clínica y un adecuado interrogatorio sobre las características de las evacuaciones permiten tomar una decisión terapéutica. Otra tentación que tenemos siempre en un cuadro de diarrea es pararle la tripa al enfermo. A veces no recordamos que el organismo es sabio y que uno de los mecanismos de defensa precisamente es tratar de echar fuera lo que no le cae bien, y entonces a veces el uso de antidiarreicos puede complicar más que beneficiar las cosas. Sin embargo, en cuadros graves, en cuadros donde son muchas las evacuaciones, donde la capacidad o la posibilidad de rehidratar al enfermo está sobrepasada por la cantidad que está perdiendo, sí se pueden utilizar de manera juiciosa antidiarreicos. En cuadros graves, pues lo que se recomienda es el antidiarreico más potente, que es la loperamida, y en casos moderados o leves, en fines de abreviar un poco la cantidad y la frecuencia de las evacuaciones, se pueden utilizar otros antidiarreicos como el subsalicilato de bismuto, la diosmectita o el racecadotril. Estos son antidiarreicos que pueden ayudar a frenar un poquito, pueden ayudar a disminuir la magnitud del cuadro y la duración del cuadro. Y recordar que principalmente en pacientes que estemos sospechando diarrea inflamatoria, pacientes con diarrea con sangre, ante la sospecha de un germen enteroinvasivo, puede ser de riesgo utilizar algún antidiarreico potente, porque esto puede prolongar y complicar el curso de la enfermedad. De manera general, ¿cuál sería el abordaje o el consejo para un paciente con diarrea aguda? Bueno, si sospechamos que tiene una diarrea aguda de posible origen infeccioso, recordar que el primer paso siempre va a ser la hidratación, la dieta. Si el paciente tiene diarrea acuosa y la enfermedad es leve, probablemente con la vigilancia y la hidratación oral pueden ser suficientes. A lo mejor en algún caso se puede utilizar algún antidiarreico de manera breve. Si la enfermedad es moderada a intensa y se sospecha diarrea del viajero, estos pacientes deben recibir los antibióticos que comentamos de manera inicial. Si sospechamos que puede ser otra etiología y no diarrea del viajero y el paciente no tiene fiebre, esperar por lo menos 48 horas, se puede dar antidiarreico. Si el paciente tiene fiebre y el cuadro ya duró más de 72 horas, pues estos pacientes ya debe uno considerar la necesidad de estudiarlos. Cambia un poquito la situación en el paciente que tiene diarrea con sangre, de paciente que sospechamos que tiene un agente enteroinvasivo. Aquí sí, además de la hidratación, si el paciente no tiene fiebre, podrá valorarse a partir de las 48 horas la realización de estudios, y si el paciente tiene fiebre y es enfermedad grave y es diarrea del viajero, hay que empezar el tratamiento empírico con acitromicina a dosis única de 1 gramo o bien 500 miligramos una vez al día por 3 días. Si el paciente no consideramos que tenga una diarrea del viajero y sospechamos que pueda tener otras etiologías, este paciente indudablemente que es el que casi siempre va a requerir de un abordaje diagnóstico más completo, tratar de aclarar la etiología y dar el tratamiento específico. Con esto creo que podemos concluir que la diarrea aguda infecciosa es un problema clínico frecuente, lo vemos todos, desde el médico general hasta los médicos especialistas. La etiología y la forma de presentación son muy variadas, la intensidad también es variable. Hay mayor mortalidad en los extremos de la vida y serán casos en los que haya que tener más cuidados. Un número importante, más de la mitad, probablemente en algunos casos se resuelven espontáneamente dentro de las primeras horas. En casos de diarrea intensa, estos pacientes sí requerirán un monitoreo más estrecho, requerirán de hidratación probablemente intravenosa y la valoración diagnóstica adecuada. Realizar estudios de manera inicial solamente en casos con diarrea intensa persistente, con fiebre o sospecha de etiología enteroinvasiva.
Y la respuesta a la pregunta es que el uso rutinario de antibióticos no se justifica en etapas iniciales en todos los pacientes y que la utilidad de los antibióticos va a ser en pacientes que sospechemos diarrea del viajero, en donde tengamos una alta sospecha clínica inicial de algún agente etiológico, como puede ser el cólera, o bien cuando ya tengamos un agente etiológico definido. En casos de diarrea persistente, pacientes que ya se les hizo la vigilancia, que ya se les hicieron algunos estudios, si no tenemos todavía una etiología precisa, pues serán los pacientes que tendrán que llevar un abordaje diagnóstico más completo. Muchas gracias.